Cordial saludo a todos. El día de hoy vamos a aprender a distinguir los términos semejantes en una expresión algebraica y además de ello vamos a aprender a reducirlo. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que los términos semejantes de una expresión algebraica son aquellos que contienen la misma parte literal y con los mismos exponentes. Los términos que no contienen parte literal también se consideran semejantes. Estos términos que no tienen parte literal les vamos a llamar constantes. Vamos a hacer un ejemplo. Son semejantes los siguientes términos. 5x cuadrado y con menos 3x cuadrado y. ¿Por qué son semejantes estos términos? Porque, si nos damos cuenta, son las mismas letras con los mismos exponentes, es decir, aquí tenemos x a la 2 y acá también tenemos x a la 2. Aquí tenemos y a la 1 y acá también tenemos y a la 1. Decimos que y a la 1 porque recuerden que aquí hay un exponente 1 que no se coloca, pero que debemos tener pendiente que siempre ahí va a haber un exponente 1. Esta es la razón por la cual se dice que es y a la 1. Muy bien, veamos otro ejemplo. 3bm a la 8 con 6bm a la 8. ¿Por qué son semejantes? Porque si te das cuenta, aquí tenemos un b a la 1, b a la 1, m a la 8 y m a la 8. Los coeficientes aquí no importan, ¿ok? Los coeficientes aquí son los números que acompañan a las letras en la parte izquierda, es decir, aquí el coeficiente es 3 y acá el coeficiente es 6. Veamos otro ejemplo. El 12 con el 5 son semejantes porque no tienen parte literal. A estas que no tienen parte literal les vamos a llamar las constantes. Por último, vamos a mirar este ejemplo, menos 4x con 7x. Vemos que la parte literal x a la 1 y x a la 1, es decir, tienen la misma parte literal, por eso se consideran semejantes. Ahora veamos un ejemplo de los que no son semejantes. No son semejantes los siguientes términos. 6x a la 2y con menos 4x y a la 2. ¿Por qué no son semejantes? Porque si te das cuenta, el exponente 2 acá está encima de la x, en cambio acá el exponente 2 está encima de la y, es decir, aquí tenemos x a la 2 y acá tenemos es x a la 1. Esta es la razón por la cual no son semejantes. Con una letra que no tenga el mismo exponente, no se consideran semejantes los términos. Entonces tenemos x a la 2, y acá es x, y a la 2. Esta es la razón por la cual no son semejantes. Veamos otro ejemplo. 3mn a la 4, y a la 5 con 3mn a la 3, y a la 5. Observemos una cosa. Aunque y tiene exponente 5 en este término, y en este término también y tiene exponente 5, nos damos cuenta que el exponente de la n en este término es 4 y en este término es 3. Esta es la razón por la cual no podemos considerar estos dos términos semejantes. Aunque m tiene exponente 1 aquí y acá también tiene exponente 1, acá n tiene exponente 4 y acá n tiene exponente 3. Por esta razón, esos dos términos no son semejantes. Ahora, miremos, menos 2x a la 6 con 5y a la 6. ¿Por qué no son semejantes estos dos términos? Por la simple razón de que aquí la variable es x y acá la variable es y. Aunque el exponente sea el mismo, las letras son diferentes y esta es la razón por la cual los términos no son semejantes. Ahora miremos la reducción de términos semejantes. Veamos.
¿Cuándo y cómo reducir términos semejantes? La reducción de términos semejantes consiste en sumar o restar, según el caso, los coeficientes de las variables de los términos que sean semejantes y o las constantes entre sí cuando la haya. Veamos un ejemplo. Reducir los términos semejantes en la siguiente expresión algebraica. Tenemos esta expresión algebraica. Lo primero que tenemos que hacer es identificar los términos semejantes, pero primero vamos a ver cuáles son los coeficientes, porque aquí nos dice que consiste en sumar o restar según el caso los coeficientes. Ahora, recordemos que los coeficientes en este caso son 5, 3 positivo, menos 7, 3 positivo, menos 3, menos 4 y 4 positivo. Estos son los coeficientes porque son los números que van acompañando a las variables, es decir, a las letras. Por eso a estos se les llama coeficientes. Estos números que están aquí no son coeficientes, es decir, ¿cuáles no son coeficientes? El 5 positivo, el menos 8 y el menos 2. ¿Por qué no son coeficientes? Porque no están acompañados de una letra o variable. Ahora identifiquemos los términos semejantes. Como podemos observar, en esta expresión son semejantes 5ax a la 2, 3ax a la 2, 3ax a la 2 y menos 4ax a la 2. ¿Por qué son semejantes? Porque tienen la misma parte literal con los mismos exponentes, es decir, aquí tenemos a la 1, x a la 2, a la 1, x a la 2, a la 1, x a la 2, a la 1, x a la 2. Esta es la razón por la cual estos términos son semejantes. No podemos decir que este es semejante porque es que este tiene exponente 2, en cambio este tiene exponente 1. Con esa sola razón basta para decir que este término de aquí no es semejante a estos que he señalado de color verde. Muy bien. Pero este término, vamos a ver con quién es semejante. Vemos que este término, menos 7a a la 2x, es semejante con menos 3a a la 2x y también es semejante con 4a a la 2x. Otros términos que son semejantes son el 5, el menos 8 y el menos 2 porque no tienen parte literal. Ok, ahora que ya hemos identificado cuáles son los coeficientes y que ya hemos identificado cuáles son los términos semejantes, vamos a ver cómo nos quedaría esta reducción. Entonces, el resultado sería igual a, tomemos primero estos términos semejantes y vamos a reducirlo. Reducirlo quiere decir que vamos a sumar o a restar donde tengamos que hacerlo. 5 es positivo, 3 es positivo y este 3 también es positivo, por lo tanto lo sumamos. 5 más 3, 8, más 3, 11, 11 menos 4, eso nos da 7. ¿Ok? 7 va a ser el nuevo coeficiente, pero recuerden, 7 ¿qué? Acuérdense que estamos sumando a x cuadrados, entonces la respuesta nos va a dar lo mismo, ax cuadrado. Lo que quiere decir que 5ax cuadrado más 3ax cuadrado menos 4ax cuadrado se nos reduce a 7ax cuadrado. Si nos fijamos ahora, estos términos también son semejantes. Vamos a reducirlos. Si reducimos, entonces aquí tenemos que estos dos tienen signos iguales, los vamos a sumar. Entonces tengo menos 7, menos 3, me da menos 10. Menos 10 más 4, eso nos da menos 6. Entonces tenemos como coeficiente menos 6.
pero como estamos sumando a cuadrado x, entonces el resultado tenemos que escribir a cuadrado x. De tal manera que si tenemos menos 7a a la 2x menos 3a a la 2x más 4a a la 2x, nuestro resultado es menos 6a a la 2x. Por último, tenemos las constantes, que también se consideran semejantes por no tener parte literal. Entonces, en las semejantes tenemos, estos dos son negativos, los voy a sumar. Tengo menos 8 menos 2 me da menos 10. Y menos 10 más 5, eso me da menos 5. O si prefieren, lo pueden hacer de la siguiente manera. 5 menos 8 es menos 3 menos 2 me da menos 5. Y así tenemos el resultado final de nuestra reducción de términos semejantes en este ejemplo. Veamos este otro ejemplo. Reducir los términos semejantes en la siguiente expresión algebraica. Tenemos esta expresión algebraica y nos damos cuenta que en esta expresión algebraica tenemos los términos semejantes 5x a la 3 y menos 5x a la 3. Si nosotros reducimos estos términos semejantes, que son los únicos que hay en este tipo de expresiones, entonces eso nos va a dar 5 menos 5. 5 menos 5, eso nos da 0. Entonces, si nos da 0, podemos decir que esto lo podemos cancelar, porque nos da 0. Y como nos da 0, no lo vamos a escribir en el resultado. Vamos a continuar con el siguiente término semejante, que es 3x a la 2 con menos 9x a la 2. Es decir, estos dos términos son semejantes. Entonces, si decimos que tenemos 3 positivo menos 9, 3 menos 9, eso nos da menos 6. Menos 6, pero acuérdense que tenemos que agregarle el x a la 2, por lo tanto eso nos da menos 6x a la 2. Identifiquemos otro término semejante. Tenemos 5y a la 3 con 4y a la 3 y con 3y a la 3. Entonces tenemos 5 más 4, 9. 9 más 3 es 11. Por lo tanto, 12. Por lo tanto, el resultado es 12y a la 3. Observemos que hay un término que tiene parte literal y no tiene término semejante con ninguno. Entonces, ese término lo vamos a escribir en el resultado tal cual como está, porque no tiene término semejante, que es el 2y a la 5. Entonces lo vamos a bajar, ¿sí? Y ustedes se preguntarán que por qué no he tomado estos primero. Siempre, por orden, vamos a dejar los términos que no tienen letra para el final. Entonces, este término, este y este también son semejantes. Por lo tanto, menos 7 menos 2 me da menos 9 y menos 9 menos 6 nos da menos 15. Y aquí hemos terminado nuestro segundo ejemplo. Vamos a mirar este último ejemplo, reducir los términos semejantes en la siguiente expresión algebraica. Tenemos esta expresión y debemos identificar primero los términos semejantes en esta expresión. Entonces tenemos que son semejantes 7a a la 2 menos a la 2 y menos 5a a la 2. El resultado, si nosotros reducimos esos términos semejantes, nos damos cuenta que aquí hay 7 y aquí hay una, pero negativa. Recuerden, si aquí no está el 1, vamos a tener en cuenta que siempre va a estar aunque no esté escrito. Aquí hay un 1, es decir, una a la 2. Entonces decimos 7a a la 2 menos una a la 2 son 6a a la 2. 6a a la 2 que nos ha dado menos 5a a la 2 nos da como resultado una a la 2, es decir, 7
menos 1, 6, 6 menos 5 nos da 1 a la 2. El siguiente término es 1b a la 3, que ese es semejante con 3b a la 3. Es decir, aquí tenemos 1 y aquí tenemos 3 positivas. Entonces 1 más 3 me va a dar 4b a la 3. Por último, nos damos cuenta que hay una constante, que es este número 8 que no tiene variable, entonces por eso le llamamos constante, y como no tiene término semejante, simplemente lo bajamos. Y nos quedaría en nuestra respuesta 1 a la 2 más 4b a la 3 más 8. Pero observen una cosa, aquí tenemos 1 a la 2. Este 1 que está aquí está de más que lo escribamos. Por lo tanto, lo podemos quitar de aquí para que nos quede de la siguiente manera. Aquí ya tenemos 1 a la 2 más 4b a la 3 más 8, que es el resultado final de nuestra reducción de términos semejantes. Muy bien, queridos estudiantes, hasta aquí esta clase. Nos vemos en un próximo video y espero que les sirva de mucho para su estudio.